al Hijo y a su Santo Espíritu. La palabra de Dios dice así: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, primeramente por permitir en esta hora de predicar el mensaje de tu palabra. Úngeme con la unción fresca de tu Espíritu Santo, Señor, sin la cual nada puedo hacer. Señor, respalda tu palabra, que tu palabra pueda fluir con esa gracia, con esa sabiduría, con ese conocimiento, con ese denuedo, con esa elocuencia. Señor, glorifícate, glorifícate, que tu nombre sea exaltado, que tu nombre sea puesto en alto, Señor, porque solamente tuya la gloria, no a nosotros, Jehová, no a nosotros, sino a ti sea dado toda la gloria, la honra y la alabanza, porque usted, Señor, es eterno. Usted no ha cambiado, usted es el mismo de ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Usted es el Dios todopoderoso, que no ha cambiado, y su misericordia sigue extendido hasta el día de hoy, para con esta humanidad. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y amén. Amigo y amiga, aquí podemos ver el primer libro del Nuevo Testamento, llamado el Evangelio según San Mateo. Dice la palabra del Señor que de Malaquías a Mateo hubo un silencio de Dios. 400 años que hubo un silencio en las cuales Dios no se manifestó a esta humanidad. Pero aquí podemos ver el nacimiento de Jesús. Pero el profeta Isaías hablaba del nacimiento del Mesías. Y varios versículos bíblicos, por eso que Isaías se llama el profeta mesiánico, que hablaba del Mesías, hablaba del Hijo del Hombre, hablaba que Cristo iba a venir a redimir a esta humanidad del pecado. Y también la palabra profetizada por Dios, cuando Adán y Eva pecaron, Dios le dice a Satanás: tú le herirás en el calcañar, pero él te pisará la cabeza. Estaba hablando de Jesucristo, hablaba de Jesús. Y ya cuando Dios crea a Adán y Eva, ya Dios sabía, porque dice la palabra que Dios conoce el presente, el pasado y el futuro. Dios ya sabía y conocía en sus propósitos y en sus planes, porque Dios no es un Dios que todo lo hace de un momento a otro. No, Él lo planifica con tiempo, con anticipación. Por eso nosotros encontramos en la Biblia que la palabra dice que fuimos escogidos antes de la fundación del mundo, dice, para salvación. Mira, dice, antes de la fundación del mundo fuimos escogidos para salvación. Entonces usted puede ver ahí, antes de que sea creado el universo, la tierra y la galaxia y todo lo que hay hoy en día, ya Dios había planificado crear al hombre, hacer al ser humano, Adán y Eva. Ya Dios sabía que Luzbel se iba a revelar en el cielo, y por eso que Dios planificó con anticipación que Cristo tendría que nacer y venir a esta tierra. Y entonces Dios sabía que Adán iba a pecar, Satanás le iba a robar la primogenitura, le iba a robar toda la autoridad y el poder, y era necesario que Cristo tenía que venir para arrebatar la primogenitura a Satanás y tener toda la autoridad y el poder sobre el ser humano. Usted puede ver a través de la palabra que eso ya estuvo planificado miles de años antes que la raza humana sea creada. Eso es lo que nos menciona los versículos de la Biblia en el Antiguo Testamento, ahí como Isaías, Jeremías y en Ezequiel se encuentran unos versículos, y ahí encontramos en Isaías cuando dice la Biblia, el Hijo del Hombre, el Mesías, dice que perderá toda belleza, todo rostro humano será desfigurado, será golpeado, y dice que perderá toda belleza, y dice que el látigo del soldado le arrancará su piel. Y eso sucedió cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, fue golpeado por los soldados. Pero aquí la palabra habla del nacimiento. Por eso hay muchas personas erradas y equivocadas que no tienen conocimiento de la palabra, no estudian, no se profundizan en la palabra,
y no saben el significado de Navidad. Mire, se acerca el 24 y toda la gente dice, estamos en el tiempo de Navidad. Todo este mes es Navidad. Navidad tiene un significado. Usted puede buscarlo en el diccionario de eso que los niños usan en el colegio, o el diccionario de sinónimo y antónimo, y usted va a encontrar en la palabra Navidad. ¿Sabe qué significa? Nacimiento, y significa Pascua. Y la palabra Pascua también significa nacimiento y Navidad. ¿Y de qué nacimiento habla la Navidad? Del nacimiento de Jesucristo, que vino a nacer por obra y gracia del Espíritu Santo a través de una mujer santa, pura, que nunca pecó, llamada María. Y entonces Cristo fue de la manera que Dios lo planificó antes de la fundación del mundo, que de esa manera Jesús iba a nacer. Y de esa manera Jesucristo iba a venir a la tierra. Por eso, amigo, la Navidad tiene un fundamento. La Navidad tiene un porqué. Y la Navidad, ¿qué cosa significa? Nacimiento de Jesucristo. Hoy en día podemos ver que la Navidad muchos hombres ya la han agarrado como una rutina, una costumbre, negocio, trabajo, venta. Y eso es porque el hombre lo ha hecho así, ¿no? Todos se proyectan para ese día. Pero no solamente Navidad es solamente comer. Navidad tiene un sentido. Tiene algo para nosotros ponernos a meditar. La Navidad habla del nacimiento que Cristo un día, hace 2000 años, hace más de 2000 años, porque estamos en el 2018, hace 2018 años, Cristo vino a esta tierra. Y por eso te encuentras en los estudiosos, cuando estudian, hablan de muchos emperadores, reyes. ¿Qué cosa dicen? Tal emperador, tal rey vivió en tal década, en tal siglo, antes de Cristo. Usted puede ver ahí cómo ya el nombre de Cristo está. Antes de Cristo. Y otros dicen, tal, porque podemos decir más claro, así como la ruina de los incas, de los aztecas, que dicen, ellos vivieron en el año tal, de tal fecha, de tal mes, después de Cristo. Y usted puede ver ahí Jesucristo, ahí entrando a obrar en las décadas. Por eso que el nombre de Jesús, sí fue un hombre, pero fue un hombre que tuvo que venir a habitar a esta tierra en un cuerpo físico, humano, terrenal, como nosotros. ¿Pero para qué? Para a través de esa manera él poder arrebatar la primogenitura que Satanás había robado a Adán y Eva. Y él lo hizo. Por eso que la palabra de Dios dice que Cristo dijo, yo tengo poder para darme la vida y volverme a quitar. Y por eso que Cristo muere en la cruz del Calvario y al tercer día resucita. Y dice la palabra que hoy día está a la diestra del Padre. Es el que intercede por la humanidad. Es el que intercede por los hombres. Es el que intercede por el hombre más vil pecador, es Jesucristo. Y Cristo, cuando estando en la tierra, ¿qué vino a hacer? Cristo vino a mostrarnos a la humanidad, en la cual usted encuentra de Malaquías hacia atrás, desde Génesis a Malaquías, usted no encuentra manifestaciones de demonios, no encuentra hombres endemoniados. Y por eso te encuentra en la ley, un hombre que era ladrón tenía que matarse, o de acuerdo a si él confesaba que era un ladrón, tenía que devolver el doble que ha robado, y lo mataban. Pero en la gracia que Cristo vino, porque de partir de Jesús para acá comienza la gracia, en la cual Cristo da una oportunidad al ser humano, y en las cuales Cristo vino a enseñar que los hombres y mujeres practican el pecado por obra y gracia de los demonios, en las cuales el hombre no tiene la suficiente autoridad, poder, para poder vencer y poder sujetar a los demonios, sino que es Satanás el que tiene un poder sobrenatural y lo gobierna al hombre, lo enyuga al hombre, lo controla al hombre y lo impulsa a practicar el pecado. Por eso usted puede ver, el hombre lo que piensa en su mente, siente en su corazón, practica el adulterio, fornica y así, diferentes clases de pecado. El hombre desea tomarse una bebida
alucinógenas o embriagantes, ¿qué hace? Lo hace. Porque son los demonios que le incentivan, son los demonios que ponen esa ansiedad, ese deseo aflicciante en él, que no puede dominarlo y termina practicando el pecado. Entonces, por eso que Cristo sigue dando oportunidad al hombre. Y por eso, amigo que me escuchas, esta Navidad es para que tú te pongas a reflexionar, reflexiones en tus caminos, te pongas a meditar durante todo el año cómo viviste, cómo andaste. Se acaba un año, comienza otro año y vas a seguir igual. ¿Vas a seguir en el pecado? ¿Vas a seguir que Satanás siga haciendo de ti un guiñapo? ¿Vas a dejar que Satanás siga usándote como una marioneta, como un instrumento de él para destruirte? ¿Vas a seguir permitiendo eso? Si la Biblia dice que para Dios no hay nada imposible, para él todo es posible. Pero ¿qué tienes que hacer tú? Si Cristo venció en la cruz del Calvario y él le dijo a la muerte: oh muerte, ¿dónde está tu muerte? Yo soy tu muerte, le dijo Jesús. ¿A quién? A la muerte. No hay ser humano hasta el día de hoy que pueda vencer a la muerte. Sea general, sea un congresista, sea un premier, sea el rico, famoso, más grande, conocido, de fama internacional, cuando la muerte le sorprende, el hombre no puede escapar de la muerte. Por más millonario, por más profesional, por más que sea lo que sea, no puede vencer a la muerte, ni tampoco puede escapar a la muerte. Pero Cristo sí lo hizo. ¿Por qué? Porque dice la palabra que Cristo fue dada toda autoridad a él. Y dice su palabra que toda rodilla se arrodillará ante su presencia y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, arriba en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y dice la palabra, a él se le dio toda la autoridad. Por eso es que los demonios salen en el nombre de Jesús, no salen en el nombre de ningún hombre. Dice la palabra de Dios en los Hechos, dice que unos jóvenes ambulantes se acercaron, dice, a un hombre que estaba endemoniado, y ellos vinieron y le dijeron: a ti te decimos que salgas en el nombre del apóstol Pablo y de su Dios, que es Jesucristo, sal en el nombre de ellos. Y el demonio dice que se abalanzó sobre ellos usando a la persona y le dijo: yo a Jesús conozco, yo a Pablo conozco, pero ustedes no lo conozco. Y se abalanzó sobre ellos y dice que le arrancó su ropa y ellos salieron huyendo medio desnudos. Usted, a través de la palabra, usted puede darse cuenta que ningún demonio va a salir del ser humano, hombres o mujeres, jóvenes, adolescentes, por ninguna forma que el hombre practique rituales, formas, ritos, prácticas. El demonio sale del hombre, no va a salir. El demonio sale solamente en el nombre de Cristo Jesús. Dice la palabra que este género sale con ayuno y oración. Cristo dijo: en mi nombre echarán fuera demonios. ¿En el nombre de quién? ¿Del pastor, del hermano, del cura, de la monja? No. ¿Del evangelista, del profeta, del apóstol? No. Los demonios salen en el nombre de Jesús. Por eso usted puede ver en la palabra que Cristo, estando en su ministerio predicando, un endemoniado gadareno lo vio a él y se postró de rodillas y le dijo: no me atormentes antes de tiempo, Hijo del Altísimo, porque Satanás conoce quién es Jesús. Satanás sabe que Cristo murió el tercer día y le arrebató la primogenitura. Pero muchas veces el hombre, al escuchar la palabra, no cree a la palabra. Muchas veces el hombre es más incrédulo que el diablo. El diablo cree y dice la Biblia y tiembla. Y el hombre escucha la palabra, pero no cree a la palabra. Es más incrédulo que el mismo diablo. Es algo sorprendente que se puede ver. ¿Ah? Así sucede. Entonces, esa es la manera como Jesús enseñó que en el nombre de Jesús echan fuera demonios. Jesucristo es el que restaura los hogares. Jesucristo es el que restaura al hombre. Dice la Biblia que el diablo ha venido a robar, a matar, a destruir y a dividir. Cristo, ¿qué ha venido? Dice, a restaurar. ¿A restaurar qué? Lo que el diablo lo deja destruido, lo que el diablo lo arruina,
lo que el diablo lo desbarata. El diablo destruye al hombre, destruye su carácter, destruye su comportamiento, destruye su actitud, destruye su vocabulario, destruye su alma, destruye su corazón, destruye todo totalmente al hombre, lo destruye el diablo. Y entonces Cristo viene y lo restaura. Cristo lo restaura, lo renueva, lo levanta, le saca del muladar, como dice la palabra, que Él es el doctor y Él ha venido por los enfermos. Él no ha venido por sanos, Él ha venido por los enfermos. ¿Y quién son los enfermos? Los que reconocen que no pueden cambiar por su propia voluntad, que no pueden cambiar por lo que ellos quieren, que no pueden cambiar por su fuerza, que no pueden cambiar por su pensamiento, que no pueden cambiar. El ser humano no puede cambiar porque él dice yo voy a cambiar y cambio. No, así no es. El hombre puede decir yo cambio, pero nunca va a cambiar. El hombre puede decir yo voy a dejar la cerveza para siempre, pero lo dejará 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, pero lo va a agarrar con fuerza. Es que mientras el hombre o la mujer no tenga a Jesucristo en su corazón, el autor y consumador de la fe, el que venció en la cruz del Calvario, el hombre no cambiará. Y ese es el propósito de la Navidad. Para eso Cristo nació. Para eso Cristo vino a nacer. Ese es el propósito. Y por otra parte también es bueno, porque para Navidad vienen los seres queridos de la sierra, de la selva. Vienen los seres queridos de la frontera, del norte. Unos vienen del extranjero y ese día se reúne toda la familia. Ahí en armonía, compartiendo lo que Dios ha provisto. Y muchas veces, para ese día vienen los hijos que muchas veces ni se acuerdan de su padre, de su madre. Ahí ese día vienen a visitar. Y es bueno, no es bueno. Es bueno. Eso significa Navidad. Pero hay pues unos cuantos religiosos que dicen, no, que la Navidad no es de Dios. Es que primero para hablar tienes que estudiar. Revisa en el diccionario qué significa Navidad. No, que el panetón es malo. Malo es tomar cerveza. Malo es adulterar. Malo es ser fornicario. Malo es ser amargado, colérico. Eso es ser malo, porque es pecado, que no deja al hombre ser feliz. Malo es ser lengua larga, tener una lengua más larga que la corbata, que no lo pueden controlar y dominar su lengua. Eso es malo. Pero ¿qué de malo hay comer panetón? No, que es malo porque el panetón te engorda. Ah, claro, esa es otra cosa, es diferente. Pero que una vez a las 500 no hace daño. Como una vez a las 500 tomes por ahí tu gaseosa. Una vez a las 500, pero no todos los días tampoco. Porque tiene bastante azúcar, ¿no? Entonces, uno tiene que verlo no del sentido malo, sino tiene que verlo del sentido bueno. Ahora, la palabra de Dios dice que todo lo que tú comes en acción de gracias, orando por esos alimentos, dice que tu cuerpo no lo va a absorber. Te pueden dar veneno, puedes comer cosas malas, malogradas, no te hace daño. Es que eso cuando tú no sabes, tú oras por esa comida y puede tener veneno, tú oras, lo comes, lo saboreas y dice, está rico la comida. Y la otra persona dice, pero si lo eché veneno que se muera y no te mueres. ¿Por qué? Es que oraste, ese es Dios. Para eso vino Jesucristo, para hacer el bien, para bendecir, para prosperar, para ayudar en las debilidades del ser humano, porque el hombre por su propia voluntad no puede vencer sus debilidades. Por eso, ¿cuáles son sus debilidades del hombre? El mal carácter. ¿Cuántos hombres y mujeres dicen, yo tengo un mal carácter? No tienes mal carácter, eres débil. Esa es la debilidad del hombre, el mal carácter. ¿Y el hombre por qué se forma con mal carácter? Porque muchas veces de niño sufre, golpeado, maltratado y así forma ese mal carácter. Pero Dios tiene poder para cambiar ese mal carácter. Cristo lo dijo con el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, con el apóstol Jacobo, lo hizo. Porque dice la Biblia que el apóstol Pedro y el apóstol Jacobo dice que eran llamados los hijos del trueno, y el apóstol Juan. Pablo, con Biblia, conocedor de la palabra, tenía mucho conocimiento, superaba a su maestro Gamaliel.
y sin embargo era asesino. Él comandaba, dice, un grupo de mercenarios, con toda Biblia, conociendo la ley. Es que la ley no te cambia, la letra no te cambia, Jesucristo es el que te cambia. Jesús, cuando viene a tu vida, Jesucristo es el único que te transforma. Usted encuentra en la Biblia, habían 2 hermanos, 12, entre ellos estaba José. Y los 10 hermanos odiaban a su hermano. Y dice la Biblia que ellos eran patriarcas. Estaban en la ley, eran hijos de Jacobo, o llamado Israel. Y sin embargo ellos odiaban a su hermano. Pero usted encuentra en José, como José tenía comunión con Dios, estaba en constante comunión con Dios. Entonces por eso José perdonaba y amaba a sus hermanos. Y esa es la manera como Dios enseña. No es decir, como muchas veces el hombre lo dice, vamos a orar, a rezar. No es rezar, es orar. Es una comunión, es una conversación con Dios. Muchos lo hacen, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. Virgen María que estás en los cielos. Y eso no es. Eso no cambia a nadie. Eso son vanas repeticiones. Orar es conversar con Dios. Contar nuestras debilidades, nuestras flaquezas. Y que Dios nos dé fuerza para avanzar y seguir en este camino. Pero reconocer que somos débiles y frágiles. Porque el ser humano es frágil, es débil. Lleno de errores y de fallas. Porque dice la Biblia que no hay ni a uno perfecto en esta tierra. El único perfecto es Dios. Pero los cristianos convertidos al Evangelio es diferente. Porque el cristiano convertido al Evangelio ya no practica pecados de muerte, ninguna clase de pecado. Ya no lo ve en una cantina, ya no lo ve en un bar. Ya no lo ve practicando pecados. ¿Y eso quién lo hace? Solamente lo hace Jesucristo. Mira cuántas décadas ha pasado. Ha pasado 2018 años. Que Jesucristo murió en una cruz. Pero hasta el día de hoy Jesús sigue haciendo milagros. Jesucristo sigue haciendo sanidades. Jesucristo sigue haciendo potentes, portentos, milagros, señales, prodigios. He visto muchas veces enfermos sanados en el nombre de Jesús. Con diabetes, con sida, con cáncer, con leucemia, con diabetes, con anemia. He visto que Dios ha puesto sangre, ha sacado cálculos. He visto sanar a personas de úlcera, de gastritis que estaban crónicas. Y así, cuántas cosas he visto de parte de Dios. Dios está presente, Dios es espíritu. Y Dios sigue cambiando, Dios sigue transformando. Para eso vino Jesús a esta tierra. Ese fue el propósito de Jesús, que naciera. Y dice la palabra en Hebreos en el capítulo 1, dice la Biblia que Él es la esencia. Él es la esencia del Padre. Por eso Jesús, cuando estuvo en la tierra, los apóstoles dijeron: Maestro, enséñanos al Padre y nos basta. Y Él le dijo: que no me has visto todos los días. No me has visto todos los días, Pedro. No me ves todos los días. ¿Qué estaba diciendo? Que Él era la esencia de Dios. Jesucristo, hombre en la tierra. Por eso cuando Él muere en la cruz del Calvario, al tercer día resucita. Y dice que cuando Él se presenta a sus apóstoles, le dice a sus apóstoles: no me toquen. No me toquen porque todavía no suba mi Padre. Porque Él ya estaba en espíritu. Y dice que Él traspasaba la pared. Apareció y desapareció. Es que ya estaba en espíritu. Y Dios es espíritu, amigo. Lo que es imposible para ti, para Dios es posible. Dice la palabra que había un hombre con una mano seca. La ciencia médica hasta el día de hoy no puede hacer eso. Tenía una mano seca, un brazo seco. Y Cristo oró por él. Y su brazo fue restaurado. Hasta el día de hoy la ciencia médica no puede hacer. Cuando dice que el hijo de Agar, Ismael, estaba en el desierto. Y comenzó a llorar y a gritar porque tenía sed en el desierto.
y dice que Dios abrió dos manantiales de agua, que comenzaba a fluir agua en abundancia, y este niño se sació de la sed del agua. Cuando Dios, usando a Moisés, el pueblo de Israel pedía agua, y dice que Moisés golpeó a la roca y comenzó a salir agua. Hasta el día de hoy la ciencia médica no puede hacer eso, ni los brujos lo pueden hacer eso. Solamente lo hace el único Dios, poderoso, verdadero y que existe. Dios sigue multiplicando los alimentos, las fuerzas. Hoy en día, usted puede ver Jesús en su ministerio, predicando en el desierto. Dice que le seguían a él 15,000 hombres, fuera de mujeres y niños, y no había alimento. Y sus apóstoles dijeron: Maestro, esta gente tiene hambre y no hay alimento. ¿Le mandamos a las ciudades que vuelvan? Jesús, como siempre, es un Dios de misericordia y de amor, y que da oportunidad. ¿Qué dijo? No, que no se vayan así porque están con hambre y se vayan a desmayar por el camino y vayan a morir. No, le dijo, aquí démosles comida. Y el apóstol dijo: pero necesitamos parar de comer toda esta gente, tantos denarios de dinero. ¿Y qué hicieron? Trajeron 5 peces y 3 panes, y Cristo lo multiplicó y dio de comer a esos 15,000 hombres, fuera de niños y mujeres. Y dice que sobró todavía 5 cestas de alimentos. Eso sigue haciendo Jesús hasta el día de hoy. No lo hacen los brujos, no lo hace la ciencia médica, pero Jesús lo hizo y lo sigue haciendo. Ahí podemos ver el poder de Dios, el milagro de Jesucristo, como Dios sigue obrando de una manera preciosa y hermosa. ¿Y por qué lo hace? Porque Él ama a la raza humana, Él ama al hombre, ama su creación, ama a sus criaturas que lo ha creado, porque Dios ha creado los seres humanos. Nosotros encontramos en la Biblia, en Salmos, dice la Biblia, que bien en oculto Dios lo formó, y dice con sus manos le dio forma. Y dice la palabra que David dice: mi embrión vieron tus ojos. Dios es el que da la forma al hombre. Dios es el que crea al ser humano. Todo está en su poder. Por eso en un versículo bíblico dice la palabra: herencia de Jehová son los hijos. Dice: herencia de Jehová son los hijos. Escucho, todo ser humano que crece, crece bajo la voluntad de Dios. Pero ya cuando el hombre crece, se extravía, se deja manipular por los demonios, por el diablo, lee un montón de libros y se hace llamar ateo, agnóstico, no cree en Dios, no cree a su palabra. Es el demonio que lo extravía. Y esa persona es un rebelde contra Dios y su palabra. En San Juan 3:16 dice la palabra: porque de tal manera amó Dios a este mundo, que mandó a su Hijo unigénito, para que todo en él crea, sea salvo y no sea condenado. Mejor dicho, que Dios no quiere que el hombre se vaya a condenación. Cristo no quiere que el hombre se vaya al infierno. Cristo, hasta el último momento, Dios le sigue hablando por sueño, por visión, por palabra, por circunstancias, por la naturaleza. Lo habla. En esta Navidad, Dios te va a hablar a través de la Navidad. ¿Por qué? Por escuchar la palabra ya sabe el significado de Navidad. Y ya sabe por qué Cristo nació. Pero no es para irse a emborrachar, a tomar, a bailar. ¿Qué vas a celebrar? ¿Que Cristo murió en la cruz? ¿Qué vas a celebrar? ¿Qué vas a celebrar? Emborrachándote, embriagándote. Te estás volviendo más bien un maldito, porque estás yendo contra la palabra, contra Jesucristo. Y la palabra dice: mas a todos los que recibieron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero también la palabra dice: y a los que no creen ya han sido condenados. ¿Quién no cree? A la palabra. No creen a su mandato. No creen a las señales. No creen a Navidad. No creen al mandamiento de Dios. No lo creen. Y entonces dice la palabra: ya son condenados. Eso es lo que quieres, amigo, para ti. Jesucristo no quiere eso. Cristo te da oportunidad. Por eso al infierno se van todos esos incrédulos, todos esos que no creen a la palabra, todos esos que reniegan contra la palabra, esos que hablan mal contra la palabra. Esos se van al infierno por rebeldes, por desobedientes, por ser incrédulos. Y la palabra dice
y a los cobardes, a los mentirosos, se irán a ese lugar. ¿Cuántas veces escucha la palabra? Y la palabra dice que no entrarán al reino de los cielos. Tal, menciona personas, nombre, una lista inmensa. ¿Y el hombre por qué no quiere? Es que el hombre es rebelde. Ahora, al escuchar este mensaje, la decisión está en ti. Ahora, tú ya sabes qué significa Navidad. Ya sabes el significado de Navidad. Nacimiento de Jesucristo. Pascua, porque Cristo vino a redimir a la raza humana. Entonces en ti está. Come tu panetón, come lo que tú quieras comer, come. Pero acuérdate que Cristo nació, no un 24 de diciembre. La Biblia habla que Cristo nació, no dice fecha, no dice día, no dice mes. Pero sí nació, sí vino a esta tierra. Entonces en ti está. Ahí donde tú estás, te invito a hacer una oración. Dile: Padre Santo, en el nombre de Jesús, te doy gracias por tu palabra, tu amor y tu misericordia, que son grandes cada día. Borra mi nombre del libro de la muerte y paso al libro de la vida. Te recibo como suficiente, único Dios y Señor de mi vida. Señor, cámbiame, libértame, libérame, transforma.